Padre Santo, Señor Cristo Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en los que han creído en ti, Padre eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres el Espíritu eterno y santo de vida, que te hiciste carne, Señor, dentro del útero de una mujer para venir a salvarnos, Señor, del pecado y de la muerte. Te pido perdón, Señor, porque no hemos cumplido, Señor, tu voluntad, Señor, tal como tú lo mandaste, Señor. Le pido perdón, Señor, a los hermanos, Padre Santo, que se han sentido ofendidos por mí, Señor, y a las religiones, Señor, si se sienten ofendidos, que les pido perdón, Padre Santo. Señor, no soy digno, Señor, de predicar tu palabra, Señor, mucho menos soy digno de entrar a tu reino, Señor, en los cielos. Te pido perdón, Señor, bendito Padre Santo, porque eres el Espíritu eterno y santo y de vida, Señor, que entraste al útero de una mujer y te hiciste carne para venir a salvarnos, Señor, del pecado. Gracias, bendito Padre Santo, bendito por los siglos de los siglos, Señor Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. Un saludo a los hermanos de todas las iglesias, todos los pastores, a todas las religiones. Un saludo de parte mía a los hermanos. Con este video le queremos compartir a los hermanos una información de un punto de la Biblia, porque he visto a muchos hermanos, pastores unicitarios y pastores trinitarios y testigos de Jehová, que discuten entre sí, debaten entre sí sobre el tema del bautismo. Los hermanos pastores unicitarios explican mal el bautismo del nombre a los trinitarios, y los trinitarios explican mal, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque no se han sujetado a la palabra profética, no se han guiado por la palabra profética del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que le llaman los gentiles Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Pacto, ellas nos van a decir cuál es el verdadero bautismo, ¿ya? Y el verdadero bautismo que está escrito en la palabra profética es en el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, eso no está profetizado en el Antiguo Testamento. Los hermanos pastores unicitarios le explican mal a los trinitarios que ellos bautizan, los unicitarios bautizan, ellos mismos dicen, nosotros bautizamos en el nombre porque Pedro recibió revelación en el día de Pentecostés, porque no hay bautismo de Padre y de Espíritu Santo en la Biblia, porque Pedro bautizó. O sea, los hermanos pastores están bautizando es por imitación a Pedro, pero no saben por qué lo hicieron los discípulos, por qué Pedro bautizó en el nombre
que es sobre todo nombre. Ellos lo hicieron porque está escrito en los profetas, ya, no porque Pedro recibió revelación en el día de Pentecostés, ya él se lo sabía hace 3 años, porque el Señor Dios en carne se los explicó muchas veces, todos los días les explicaba eso, ya. Entonces, no tenemos que bautizar, es porque está escrito, en el nombre de Jesús es porque está escrito en los profetas. Y los trinitarios y testigos de Jehová le explican, le enseñan a los unitarios que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo les digo a los hermanos trinitarios, a los testigos de Jehová y a los adventistas que ese bautismo de título no está profetizado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ese bautismo en título lo crearon los gentiles en Roma, revueltos con griegos y romanos. Ya ese bautismo en título lo crearon los romanos, los gentiles, después de 270 años o 300 años después de Hechos 2:38. Ya, eso no está escrito en los profetas, ese bautismo en título, eso lo crearon los gentiles. Entonces nos vamos aquí a la palabra profética de Isaías 8, 16 y 20, que nos va a decir que tenemos que guiarnos por la palabra profética, ya, que ella nos va a decir que el bautismo en el nombre del Señor de Dios hecho carne, ese así lo está profetizado. Entonces nos vamos aquí a Isaías 16, 20, donde nos vamos a guiar por la palabra profética, que nos va a decir que el verdadero bautismo es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Dios hecho carne. Amén. Entonces nos vamos aquí, a Isaías 16. Liga el testimonio, la profecía entre mis discípulos. Y quien no hablare conforme a la profecía, no le ha amanecido, dice el versículo 20. Dice, por la ley y por el testimonio. Quien no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces, pero quien no seguía por la palabra profetizada de los profetas del Antiguo Testamento, que el bautismo en el nombre de Jesús no le ha amanecido. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero compartir con los hermanos un punto muy interesante, con todos los pastores, unicitarios, trinitarios y testigos, todos tienen que saber esto. Aquí tenemos el alfabeto hebreo, ¿ya? El alfabeto se escribe hacia allá, de derecha a izquierda. Entonces, el alfabeto hebreo comienza con la consonante Aleph y le sigue la consonante B. La consonante B significa principio, con el que está escrito el Génesis, Bereshit, que significa principio, y la Aleph significa antes del principio. Esto quiere decir que cuando el Señor Cristo Yeshua se le aparece a Juan en el Apocalipsis, le dice, yo soy el Aleph, yo soy antes del principio, antes de toda cosa terrenal, ya, Él existe antes de todas las cosas. Entonces, esto quiere decir que la creación divina, los arcángeles, los querubines, los serafines, toda la creación divina está creada dentro de Cristo Yeshua. El paraíso divino está creado dentro de Cristo Yeshua. Él es la base y el fundamento de toda la creación divina. Y después se crea la creación terrenal. Entonces la Aleph unida a la consonante L se pronuncia Él. Esto es un título que significa divinidad o Dios, como se traduce en algunos. Entonces esto es singular, no es plural. Él significa divinidad, se pronuncia Él, no es del artículo español Él o pronombre Él, no. Esto es un título, Él significa divinidad o Dios. Como vemos la palabra Emmanuel, que quiere decir, significa con nosotros es la divinidad o con nosotros es Dios. ¿Por qué divinidad? Porque antes de haber toda la creación terrenal ya existe la divinidad que es Cristo Yeshua. Emmanuel, que significa divinidad con nosotros, Dios con nosotros, o la palabra Betel, que significa casa de Dios. Entonces tenemos la palabra, también aquí la palabra El Shaddai, que significa la divinidad omnipotente, ya, o Dios omnipotente. Cuando se le aparece la divinidad a Abraham, le dice así, Cristo Yeshua se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy la divinidad omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos esta otra palabra
que se pronuncia Elohim, que empieza con la palabra El, singular, empieza con el Señor Cristo Yeshua. Ya ve, en estas tres palabras está de primerito el Señor Cristo Yeshua, que es la divinidad omnipotente. Entonces, esto aquí quiere decir, Él, Cristo Yeshua, es el Dios de todo esto que está aquí. ¿Ya? Es la divinidad omnipotente, el Dios de dioses. Entonces, con esto queremos decir que desde Adán hasta Abraham, la divinidad se conoce con la palabra Él, divinidad. Y desde Abraham hasta Moisés, se conoce con el título El Shaddai. Y desde Moisés hasta la venida de Dios en carne se le conoce como el Eterno, que eso fue lo que le pronunció la divinidad, Dios, el Señor Cristo Yeshua a Moisés, que eso lo vamos a ver ahorita en esta Biblia hebrea. Entonces, aquí Dios, la divinidad, no le está dando nombre a ninguno, ni a Adán, no le está dando nombre a ninguno de ellos, ni a Abraham ni a Moisés, porque era tiempo que se derrama sangre. Dios no le dio nombre a derramadores de sangre, sino a los evangélicos, a los discípulos, que ellos santificarían el nombre de Dios hecho carne sobre los pecadores, para expulsar demonios, para liberar, salvar. Ya, entonces Dios no le dio nombre a ninguno de ellos, que eso lo vamos a leer aquí en esta Biblia hebrea, que ahorita la vamos a ver. Entonces, ustedes ven esto aquí, YHWH, que significa el eterno. Ya, los ingleses de Inglaterra se encuentran con la Biblia latín, en latín se encuentran con Jehová, y ellos escriben J-E-H, así como pronuncian mucho Jehová, pero esa no es la pronunciación Jehová, porque eso en inglés se pronuncia Jehová, que eso lo vamos a explicar más adelante. Ya, entonces en esta Biblia hebrea que tenemos aquí, vamos a mostrarle qué fue lo que le pronunció Elohim, Dios, la divinidad, a Moisés, en esta Biblia hebrea que tengo aquí. Y desde Moisés hasta la venida de Dios en carne se le conoce como el Eterno, la divinidad omnipotente. Y después se le aparece a Moisés, le dice: yo soy el Eterno, Dios de vuestros padres, pero no le da nombre. Aquí lo vamos a ver en la Biblia hebrea, esta que tengo aquí, que en el 3.14, que muchos testigos de Jehová andan enredados, y muchos hermanos andan enredados diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Ese no es el nombre de Dios. Eso fue un memorial que le dieron a Moisés, al pueblo de Israel. Este es Éxodo 3.14. Moisés le pregunta a Dios: ¿qué nombre le diré a los hijos de Israel? ¿O qué nombre? Si yo me pregunto cuál es su nombre, ¿qué les diré? Entonces la divinidad, Dios, le dice así: veis Elohim el Moisés, veis mira Elohim Moisés. Entonces Elohim, él le dijo a Moisés: Eye es ser Eye. Aquí no dice yo soy Jehová, no dice Eye es ser Eye. En español quiere decir seré el que seré. El que seré me ha enviado a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel: el que seré me ha enviado a vosotros. No le está dando nombre aquí. Lo que está diciendo es lo que va a hacer en nosotros, como lo dice Primera de Juan. Seremos tal como Él es, porque Él nos dio de su espíritu. Dios va a ser en nosotros. Se está derramando en nosotros. Este es en el 3.15. No le da nombres aquí, sino le está diciendo que Él será en el futuro. Y en el 3.15 aparece la palabra YHWH, que se pronuncia Jehová, que aquí lo pronuncian Jehová, porque viene del inglés. Entonces, en el 3.15, en el 3.14 le dice Dios: Eye seré el que seré. Además, y viene en el 3.15, dice así: así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, porque Jehová, se traduce al español, quiere decir eterno. Así le dio en español, supongamos, le dio así: así dirás a los hijos de Israel. Este es en el 3.15. El eterno Dios de vuestros padres se me apareció, me ha enviado a vosotros, el eterno Dios de Abraham.
me ha enviado a vosotros. No le da nombre, es lo que le está dando unos memoriales. Dios lo que le está diciendo a Moisés, yo soy el Eterno. El Eterno me ha enviado a vosotros, pero no le da nombre. Para mí, Dios no tiene nombres de pila allá. Él no fue creado ni engendrado. ¿Quién le puso nombre allá a él? Nadie. Él creó los ángeles y le dio nombre a los ángeles. Puso nombre a cada ángel que él creó, le puso un nombre. Nos creó a nosotros y a nosotros nos dieron un nombre cuando nos metieron allá y nos pusieron a uno en la circuncisión, a otro en una pila bautismal y nos pusieron nombre. Pero Dios no fue creado arriba ni engendrado ni nació arriba para que otro le pusiera nombre. Él cuando habla de nombre está hablando desde su esencia, que es la salvación. Su esencia es maravillosa, es lo más grande, lo más sagrado. Esa esencia de vida se hizo carne y ahí le ponen por nombre Yeshua, de acuerdo a lo que es su esencia. Ese es su nombre, Yeshua, salvación, lo que es su esencia. Ahí Dios le vienen a dar nombre de pronunciación, es en la circuncisión cuando Él se hace carne, ahí donde le dan nombre, Yeshua, que significa salvación, lo que es su esencia maravillosa. Amén. Eso así es lo que yo creo, a no ser otra cosa que haya pasado de arriba, pero para mí Dios no tenía nombre allá arriba. Le dieron nombre aquí cuando Él se hizo carne y sangre, y ese nombre se le dio a los discípulos para que lo llevaran a los gentiles, para bautizar a los gentiles y a judíos. Entonces, volvemos acá a la palabra profética, que nos va a decir cuál es el verdadero bautismo, que es en el nombre de Dios hecho carne, porque eso está profetizado. La palabra profética nos va a decir que el verdadero bautismo es en nombre de Yeshua, en nombre de Dios hecho carne, y no en nombre de título. Eso no está profetizado en el Antiguo Testamento, la palabra bautismo en título. Aquí dice, liga el testimonio entre mis discípulos, la profecía entre mis discípulos. Ya, y no hay que preguntar a los adivinos, a los agoreros, a no sé qué, para preguntar qué es lo que va a pasar en el futuro. No, a la profecía que tenemos que consultar si el bautismo en el nombre de Dios. Aquí en el versículo 20 dice así, por el testimonio es que nosotros tenemos, por la palabra profética tenemos que predicar, ya. Y el que no hablare conforme a la palabra profética no le ha amanecido. Así que dice, Dios dice, el que no hable conforme a la palabra profética no le ha amanecido, porque la palabra profética es la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Entonces vamos a leerlo aquí en esta Biblia trinitaria aquí. Yo lo que dice aquí. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quien no hable conforme a la palabra profética del Antiguo Testamento no le ha amanecido, porque no se está guiando por la palabra profética. Entonces, cuando Dios está hecho carne, se sujeta a su palabra profética. Él va a hablar de acuerdo a la palabra profética que Él profetizó. Miren acá, en el Lucas 24:44, dice así. Miren cómo dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando aún con vosotros, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está escrito en los salmos y en la ley y en los profetas? Está escrito el bautismo en el nombre de Él. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La palabra profética. No había Nuevo Testamento todavía. Ya les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, no en nombre de títulos, ni el nombre de Jehová, ni Adonai, ni Hashem, ni Elohim, nada de eso, sino en su nombre, el arrepentimiento, ni en títulos de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, no, sino en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, todas las naciones gentiles.
Ya, comenzando de Jerusalén. ¿Qué es lo que se tiene que predicar? Bautismo, el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, porque eso está escrito en el Antiguo Testamento. Esto se los dijo todas las noches, antes de morir el Señor Dios en carne, en la cruz, antes de morir, todas las noches les enseñaban que después de él resucitar tenían que bautizar en su nombre a todos los gentiles, los que creyeran en él, sean judíos o no judíos. Y ya eso lo sabían los apóstoles antes de llegar el día de Pentecostés, que tenían que bautizar en el nombre del Señor. Todas las noches, cuando dormían, cuando caminaban, cuando comían, en todas partes le decía el Señor Dios en carne a los discípulos que tenían que bautizar en su nombre cuando Él resucitara, después de su muerte, después de su resurrección. Que eso es lo que le dice, y eso es lo que vamos a ver aquí, que lo vamos a confirmar, que ya antes del día de Pentecostés, ya Pedro sabía, los discípulos ya sabían que tenían que bautizar. No es que recibe revelación en el día de Pentecostés Pedro, como dicen nuestros hermanos universitarios, no, eso no es así, ya él sabía ya ellos sabían ya, hace 3 años, ya ellos sabían ya que tenían que bautizar. Mira lo que dice aquí, lo que le dice Pedro a Cornelio, acerca de la profecía en el Antiguo Testamento del bautismo en el nombre que es sobre todo nombre, dice, y de este dan testimonio, profetizaron todos los profetas. Aquí está clarito, dice, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, no por nombres de títulos, de que en un nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, ese bautismo lo crearon fueron los gentiles revueltos con griegos y romanos y todas esas, varios, bueno, un poco de gentiles hay que no entendieron las profecías, porque no eran judíos. Ya empezaron a inventar, a crear un bautismo de título allá en Roma, pero fuera de las profecías, fuera de lo que dijeron los profetas, que es lo que Dios dice ya, que el que no hablare conforme a la palabra profética de él no la ha amanecido. Entonces empezaron, como no son judíos, ellos no entendieron nada de esto, nada de profecía, no sabían nada de eso. Empezaron a crear un bautismo de título ahí para los niños. Yo pienso que lo crearon fueron para ir en contra de la religión islámica, que la religión islámica, los musulmanes se están invadiendo por todas partes, entonces vinieron ellos y crearon ese bautismo, sería en contra de la religión de los islámicos. Bueno, entonces los profetas profetizaron que había que bautizar en el nombre de Dios hecho carne. Ya, entonces seguimos buscando por la palabra profética. Entonces nos vamos aquí en el que Jacobo también, aparte de Pedro, Jacobo también habla de la palabra profética en el 3.15. Miren cómo dice acá. Nos vamos al 3.15 aquí. Esperemos que no nos saltemos por ahí un versículo. Estamos aquí en el Hechos 15, 12, 13, 14, 15. Ustedes van a analizar algo aquí. Cuando Pedro y los discípulos estaban bautizando a los gentiles en otros países fuera de Jerusalén, llegaron unos mesiánicos errados y que a mandar a los gentiles a que guarden la ley. Eso está en contra de la gracia. Entonces Pedro y Pablo y los otros Bernabé vieron esto y dijeron, no, esto no es así. Entonces, ¿qué hicieron? Pablo y Pedro y los demás vinieron a Jerusalén, se reunieron con los ancianos de la iglesia judía que bautizan en el nombre de Jesús, se reunieron todos y dijeron, varones hermanos, estos están aquí, estos mesiánicos aquí, estos de la circuncisión, quieren hacer guardar la ley a los gentiles. Entonces no se ponían de acuerdo ahí, que si no, que si sí. Entonces Pedro se levanta otra vez y dice, varones hermanos, nosotros ni nuestros padres pudieron llevar ese yugo de la ley, porque es un yugo. Eso no es libertad, es un yugo. Ni nosotros, ni nuestro yugo, ni nosotros,
ni nuestros padres pudimos con ese yugo de la ley. Ahora no se lo vamos a poner a los gentiles. No, Señor. A los gentiles nada más se les va a prohibir de sangre de ahogado y sacrificio animal y otras cosas, pero esa de ponerle ley a los hijos, no, eso no es así. Entonces Pedro, a lo que Pedro dijo esto, todos callaron. Entonces empezó Pablo y Pedro a dar testimonio y ver que como los gentiles se bautizaban en el nombre de, que es sobre todo nombre, no en el nombre de títulos ni nada de esas cosas. Entonces cuando Pedro y todos están dando testimonio, miren lo que dice aquí Jacobo. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces toda la multitud cayó, después que llegaron a un acuerdo que no hay mandar guardar ley a los gentiles. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales y maravillas y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Ya? Entonces, cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Cuando Jacobo estaba escuchando los testimonios de los discípulos que se bautizaban en nombre de Jesús, los gentiles, Jacobo respondió diciendo, recuerda la profecía de Amós 9:11, dice, Jacobo respondiendo diciendo, varones hermanos, oídme, oigan todos, pastores de la unicidad, pastores trinitarios, testigos de Jehová, mormones, rosacruces, toda la religión, oigan, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios, no dice un hijo de Dios visitó, no, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo de ellos para su nombre, no para el nombre de un hijo de Dios, no. Pueblo para el nombre de Dios, como dice aquí arriba, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, Yeshua. Aquí no dice que Dios visitó a los gentiles para tomar pueblo para el nombre de un hijo de él, no, aquí no dice eso. Aquí dice que Dios visitó, Dios, no un hijo de Dios. Entonces Jacobo recuerda la profecía y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Entonces Amós narra, declara, menciona la profecía de Amós 9:11 donde está escrita el bautismo en el nombre de Dios hecho carne, en el nombre del Eterno que le pusieron por nombre Yeshua, el Eterno Dios. Y dice aquí, él escribe, el que la escribe es Lucas a Teófilo, le escribe la profecía de Amós 9:11 porque Jacobo la está mencionando. Mire cómo la menciona Jacobo, la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice Dios que hace todas estas cosas desde el principio, que las hace conocer desde el principio, desde antiguo, ya. Esta profecía del bautismo del nombre está escrita en Amós 9:11. Ustedes agarran la Biblia y buscan aquí abajito, ya, dice aquí abajito, mire, Hechos 15, 16, 18, que fue lo que Jacobo está narrando, la profecía de Amós, aquí la tienen, Amós 9:11, entonces nos vamos a Amós 9:11, donde vamos a encontrar esto que ustedes ven aquí, es la profecía de Amós, del bautismo en el nombre que está escrito en las profecías antiguas. Entonces nosotros nos vamos a Amós 9:11, aquí está, Amós 9:11, 12, dice aquí. En aquel día, dice Dios, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré su portillo, lo levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Para qué? Para aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre. No me dicen ni títulos aquí, que en el nombre del Padre, que del Hijo y que del Espíritu Santo. No, eso no, Dios no. Dios en carne, Elohim en carne, Hachén en carne, el Eterno en carne, nunca mandó a sus discípulos a que bautizaran en nombre de título. Él mandó a bautizar en su nombre, porque está escrito en los profetas. A Dios le pusieron nombre cuando Él se hizo carne, y ese nombre es el que le dio a los discípulos y a Pablo para que lo llevara a los gentiles, para que se bautizaran y recibieran el perdón de pecados de su nombre. Esta profecía la vimos escrita ahorita en Hechos 15, ya que aquí está escrito el bautismo en el nombre de Dios. Entonces ustedes agarran para acá y ven aquí
Amós 9, 11, 12, Hechos 15, 16. ¿Dónde se cumple la profecía de Amós? Se cumple en Hechos 15, 16. La mencionan. No es que se cumple, la mencionan. ¿Por qué? Porque ya se estaba cumpliendo con los discípulos que lo llevaron el nombre, sobre todo el nombre de Dios hecho carne, a los gentiles. Y la volvemos otra vez a Hechos 15, ya. A Hechos 15, y la encontramos aquí otra vez. Mírenla aquí. Aquí está la profecía del bautismo en el nombre de Dios Yeshua. O sea, en el Antiguo Testamento no hay profecía de bautismo en título. Eso lo crearon los gentiles, porque no son judíos, estaban fuera de las profecías. Ya, aquí dice Simón ha contado cómo Dios, no dice como un hijo de Dios, cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre de Yeshua. Los discípulos no llevaron el título Jehová, el título Elohim, el título Shaddai. No llevaron nada de esos títulos, porque nada de eso se les dio. A él se le dio solo un nombre, Yeshua. Ese solo nombre se llevó en presencia de los gentiles para que se bautizaran. Eso fue lo que le dijeron a Pablo, lo escogieron a Pablo, como dice aquí. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es Pablo, escogido me es este, para llevar mi nombre, no título, en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, no por títulos, ya. Entonces Pablo obedece este mandamiento de llevar el nombre de Dios hecho carne a los gentiles, a Roma, a Efesios, a los Corintios, en todas partes. Entonces cuando Pablo llega a Roma, miren lo que hace Pablo. ¿Qué hace Pablo? Miren lo que hace Pablo cuando llega a Roma, a los gentiles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mire, cuando en Roma, cuando Pablo llega a Roma, ahí no había ningún tipo de iglesia, ni católicos, ni sociedades trinitarias, ni pentecostales, ni mormones. No había ningún tipo de iglesia. La única iglesia que había ahí, congregación que había en Roma, que predicaba a Dios, era la sinagoga judía. Era lo único que había ahí en esto. Por los demás eran paganos, cada quien adoraba a sus dioses. Los romanos tenían muchos dioses, tenían un poco de dioses ahí, los griegos también. Entonces la única iglesia que había, congregación que había, era la judía. Y Pablo llega a la sinagoga judía a predicarle a los judíos que Cristo Jesús era el Mesías, que era el Mesías. Entonces algunos judíos creyeron y otros no creyeron. Entonces los que no creyeron, entonces Pablo ¿qué hace? Los que no creyeron, él se retira y alquila una casa. ¿Y qué va a hacer en esa casa? En esa casa él abre una congregación, una iglesia que va a bautizar en el nombre de Yeshua a los romanos. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hacían los romanos? Los romanos llegaban aquí hasta esta iglesia, a esta casa, a esta iglesia, y oían a Pablo el evangelio, y se creían, y venía Pablo y los bautizaba en el nombre de Yeshua, Él los bautizaba en el nombre de Yeshua. Él no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no bautizaba nada de eso. Y muchos romanos, esa iglesia fue creciendo porque muchos romanos fueron creyendo, muchos romanos y griegos que también fueron creyendo, muchos fueron creyendo y todos se iban bautizando en el nombre de Yeshua. Ya, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso salió fue después de Nerón, ya, después de Tertuliano, después de quién sabe si después de Constantina. Yo estoy buscando el sitio exacto y la fecha exacta de cuando crearon ese bautismo gentil en título, si fue en el concilio de Nicea que crearon ese bautismo en título, y eso fue después de Constantino. Pero si alguno encuentra la fecha, me la dice. Pero a mí me parece que fue ahí donde crearon ese bautismo de título los gentiles, en el concilio de Nicea, o en el primero o en el segundo. Quién sabe si a lo mejor Constantino también se bautizó en el nombre de Yeshua, porque es que no había bautismo en títulos ahí. Eso lo crearon fueron los romanos, los gentiles, en griegos y esos pocos gentiles que estaban ahí en Roma, ya, que no entendieron las profecías, porque muchos creyeron pero no entendieron. Entonces Pablo dejó una iglesia que bautizaba en el nombre de Yeshua, y después les deja la carta de Romanos 9:5, donde dice que Dios, Cristo, es el Dios sobre todas las cosas.
ellos no tenían, esa iglesia, después que Pablo muere, deja esa carta a los romanos, o sea que esa iglesia, el único Nuevo Testamento que tenían, esa iglesia judía, porque era una iglesia judía que dejó Pablo, bautizando en el nombre de Jesús, esa iglesia judía que vinieron muchos romanos y se bautizaron ahí, se quedaron en esa iglesia, ellos recibieron la carta de Romanos, y era el único Nuevo Testamento que ellos tenían, ese era el Nuevo Testamento para ellos, y ahí les decía Pablo a los romanos que Cristo era Dios sobre todas las cosas, y ellos empezaron a predicar eso a todos los romanos que tenían dioses aparte, y le decían, Cristo es el Dios sobre todas las cosas, no los dioses que ustedes tienen. Ellos, los mismos romanos, le decían a los otros romanos que no había más dioses, que era Cristo, y eso no les gustaba a los emperadores que se creían los dioses. Ellos actuaron como Herodes cuando dice que llegaron los reyes de allá y dijeron, ha nacido el rey, los emperadores, Nerón y toda esa gente también tenían miedo de que esa iglesia predicara a Yeshua, que era el Dios bendito por los siglos de siglos. Después salieron otros romanos cristianos que no entendieron y se confundieron y empezaron a predicar una Trinidad ahí que no existe, ya. Y entonces inventaron los gentiles ese bautismo en título. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que predicar de acuerdo a la palabra profética, porque en la palabra profética está profetizado el bautismo en el nombre de Jesús. En la palabra profética, en el Antiguo Testamento, no está profetizado bautismo en título. Eso lo crearon allá por Roma, ya los gentiles. Eso, el bautismo en título es un bautismo gentil, es de acá de la tierra, ya. Quién sabe si lo harían para ir en contra de la religión islámica, pero ese bautismo en título no está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, todo aquel que predique bautismo en título está fuera de la profecía. No le ha amanecido, que eso es lo que dice Dios en Isaías 8:20, no le ha amanecido, no tiene revelación. Así que nosotros no vamos a bautizar en el nombre de Jesús porque Pedro lo hizo, no, lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús porque eso está escrito en los profetas. No vamos a imitar a Pedro, que vamos a bautizar por imitación a Pedro, no, vamos a bautizar en el nombre de Jesús porque así está escrito en los profetas y se cumple la palabra profética. Amén. No está profetizado el bautismo en título. Así que, hermanos, a los trinitarios, los cuadrangulares, todo aquel testigo de Jehová, hay que guiarnos por la palabra profética. Tienen que investigar, no dejarse guiar por lo que dice fulano o por lo que dice el otro, lo que dice el otro. No, es lo que diga la palabra profética. Si un pastor o líder le dice que no, que ese bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos, eso es falso. Eso es para gentiles y para todos, porque eso está escrito en los profetas. Así que quien quiere estar seguro de la verdad, se tiene que guiar por la palabra profética. Ella es la que dice que el bautismo es en el nombre de Dios hecho carne, Yeshua. Dios me lo bendiga y los guarde. Amén. En el nombre de Yeshua, único nombre que fue dado a los hombres para poder ser salvos. Aunque me faltó de explicar algo, lo de la pronunciación Jesús. نحن باين يشوى من سارف. ماذا هذا؟ ما تساسي؟ يشوى دي نزارت.
يشوع انظرهم شتوكي ساكت هو يشوع مرقشا دين ظالم أنت يشوع انسى كأن الشلاك يشوع نصارت أمر لنا أن أنت مشيك إخوة أنا شلاف كلهم شاملة أكشتي نحن الشهادة شامل ملة مغفرتكم como nunca se había visto en la ciudad. Todos aquellos que no renegaron de su fe fueron encarcelados y, tras sufrir tortura, entregados a las muertes más horribles. Cubiertos con pieles de bestias, muchos fueron arrojados a los perros para que los devoraran. Pero a la mayoría les aguardaba otro fin. Cientos de cruces se levantaron para ellos en los propios jardines del emperador. Sus cuerpos fueron clavados en el madero y untados con brea para ser pasto de las llamas. Interminables hileras de cristianos, convertidos en antorchas humanas, iluminaron durante noches los cielos de Roma, con una luz más terrible aún que la del propio incendio. La persecución de cristianos emprendida por Nerón fue la primera de las que tuvieron lugar durante el Imperio Romano y sentó las bases jurídicas de las posteriores. En ella perecieron probablemente los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo.
Todo eso para decir, hay tantas cosas increíbles en la naturaleza de Dios, pero tengo una corrección. Y si voy a ser completamente imparcial y les voy a enseñar correctamente, les tengo que decir esto. Hay una escritura que está incorrecta en sus escrituras. Hay una parte en las escrituras que los traductores agregaron. Ahora la agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas, y es esta escritura. Y no me van a creer porque ustedes seguro la han citado. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta escritura ha sido usada por el pueblo judío para decir que los cristianos sirven a 3 dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje original. Eusebius, tempranos 300. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas, todo lo que os he mandado. Más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia, o lo que consideraban las tempranas escrituras, y cada una de las veces que ellos citan esta escritura de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Ni una sola vez dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban citando esa escritura, ¿no creen ustedes que le iban a tener bien? Si ellos vieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no creen que dirían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No decía eso, tanto es que hasta en el libro de los Hechos, esta escritura es citada y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Me estás diciendo que Lucas lo entendió mal? Lucas era inteligente, él era un doctor. Lucas se dice que escribió el libro de los Hechos. Esto es lo que la escritura dice, en el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua. ¿Cómo lo sabes? Porque en el judaísmo del primer siglo, cuando te bautizabas en el nombre de un rabino, en eso es exactamente lo que te bautizabas, en el nombre de tu rabino, en el nombre de aquel que estás siguiendo. Y cuando te bautizabas en nombre de un rabino, te ponías lo que era llamado su yugo. ¿Y qué significaba el yugo en las escrituras? El de cómo interpretaban la Torah y los profetas. El de cómo interpretaban el Tanakh. Es como el decir, yo sigo al Rabí Gamaliel, yo sigo la escuela de Shimai, yo sigo la de Hillel, mi rabino, yo fui bautizado por Juan, yo fui bautizado por Tito. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo siquiera no bauticé a ninguno de ustedes? Porque ellos no entendían que solo había un bautismo, y esto era ser bautizado en el rabino Yahweh Yeshua. Porque en el bautismo de Yeshua, ser mikveh en Yeshua, significaba ser bautizado en su interpretación del Tanakh. Es como él escogió vivir la Torah. No es decir que dijo este rabino o este rabino, sino que dijo aquel rabino. Él como él interpretó sus propias palabras. Y usted creería que él sabe cómo interpretarla. ¿Por qué? Porque él la escribió. ¿Lo ven? Entonces, es importante que usted sepa que esa escritura nunca existió. Y la razón por la cual encontré esto fue porque hay muchas páginas que tratan de defender la Trinidad y esta es una de las escrituras que ellos usan. Pero en verdad no existe. Es una falsa escritura.